Mateo 4, del 12 al 17. Amén. Vamos a darle lectura. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Esta predicación, hay veces que muchos predicadores tenemos que pedirle gracia a Dios para predicar estos temas, ¿verdad? Pero es necesario a veces porque Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón íntegro delante de Él. Y el tema de hoy es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es una característica que debe morar en cada cristiano, en el corazón de cada cristiano. Si bien el arrepentimiento comienza al momento de la conversión, día a día el cristiano tiene que arrepentirse cada día. Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿verdad? Si bien la justificación de nuestro corazón es al momento de creer en Jesús y al momento de nuestra conversión hemos sido justificados y lavados con la sangre de Cristo, el cristiano comienza una guerra interna y externa contra el pecado. Y el cristiano falla, ¿verdad? No es que una vez que hayamos aceptado a Cristo, jamás vuelvo a pecar en mi vida. No, hermanos, el cristiano tiene una naturaleza carnal y sigue luchando contra esa naturaleza y sigue luchando contra el pecado, y es una guerra continua, ¿verdad? Y la vida del cristiano debe ser una vida de arrepentimiento continuo. Y ahorita vamos a explicar por qué. La predicación de Jesús, y no solamente de Jesús, sino también de Juan el Bautista. En el pasaje, usted lee el pasaje número 3, y se va a dar cuenta que era el mismo mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Y si nos vamos a los profetas, la predicación era la misma: arrepiéntanse, ¿verdad?, de sus malas, conviértanse a Jehová, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, ¿verdad? Enderezad vuestras sendas, ¿verdad? Mejorad vuestros caminos. Y así múltiples veces vemos en la Biblia que la predicación de los profetas era la exhortación al arrepentimiento. ¿Arrepentirnos de qué, verdad? Porque hay algunos que se arrepienten: y me arrepiento de haberme casado con tal persona, ¿verdad? Esa clase de arrepentimiento no es, hermanos. Ni modo, ya, lo hecho está, dice el dicho, ¿verdad? No se crea. No, pero muchas personas se arrepienten de muchas cosas, ¿verdad? Me arrepiento de haber fallado ese penal, diría un jugador. ¿Verdad? Me arrepiento de no haber puesto esa solicitud de trabajo en tal lugar. Pero la Biblia nos dice que el arrepentimiento debe de ser enfocado a una sola cosa, que es el pecado. El pecado contra Dios es lo que el cristiano debe arrepentirse constantemente. Ahora bien, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? A ver qué dicen acá los de la zona cero, los de la zona de exclusión. ¿Qué es el pecado? ¿Verdad? Es una barrera, es un estorbo, ¿verdad? Que es la muerte. El pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Es toda transgresión, va muy cerca de ahí, ¿verdad? El pecado es lo que nos aleja de Dios, es una desviación, ¿verdad?, de las cosas correctas. Pero en resumen, hermanos, el pecado es toda forma de rebeldía hacia Dios. Toda forma de rebeldía hacia Dios, ¿verdad? Y esa rebeldía hacia Dios puede ser una rebeldía directa a Dios, violando sus mandamientos escritos,
O sea, es decir, la violación a las leyes que Dios ha puesto, eso es un pecado, ¿verdad? No matarás, no darás falso testimonio, no adulterarás. ¿Qué otros pecados mencionamos en Éxodo 20? ¿Verdad? No solamente a tu Dios adorarás, no te harás imagen ni semejanza de hombre, ni de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, etc. Esos son los pecados a la ley de Dios, ¿verdad? Y esta ley es la ley y la voluntad de Dios revelada para toda la humanidad. ¿Sí me explico? Ese pecado, la violación a las leyes de Dios, que es una rebeldía ante los mandamientos que Dios ha dejado para el hombre y para la humanidad, es un pecado, ¿verdad? Entonces, de ahí creo que todos tenemos bien claro lo que es un pecado. ¿Ok? ¿Verdad? Ahora bien, hermanos, también hay un pecado que es el pecado de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? No hacer algo. No hacer algo, algo que Dios está pidiendo que haga. Ahora, fíjense bien, hermanos. Y quiero ser muy claro con esto y espero que no se distorsione el mensaje, pero hay cosas que para mí son pecado y que para ustedes no lo será, ¿verdad? Ejemplo, hay personas que Dios les ha pedido que entreguen su vida y vayan de misioneros a África. Y muchos de ellos han obedecido, ¿verdad? Hay otros que no han querido. Y el no hacer eso para ellos exclusivamente, cuando Dios les ha pedido, les ha llamado en algo, el no hacerlo es un pecado. Porque Dios les está pidiendo algo, que hagan algo y no lo están haciendo. Sí me explico más o menos. Es un pecado de omisión. Me acuerdo que una vez, pues yo les he contado esta historia, que una vez invité a comer a un compañero de trabajo, cuando estaba en mi trabajo anterior, y pues estuvimos platicando, ¿verdad? Yo le estuve compartiendo la palabra, y cuando nos levantamos a pagar, yo sentí al Espíritu Santo que me dijo, págale las gorditas. Y yo lo primero que hice fue, te reprendo, Satanás. No lo hizo. Es el diablo que está ahí atentando contra mi cartera. Y no lo hice, ¿verdad? Y después cuando fuimos a pagar resultó que él no traía dinero. Que él pensaba que traía dinero, pero realmente no lo traía. Y ya yo entendí ahí, dije, perdóname, Señor, porque no quise hacerte caso a la primera, ¿verdad? Y él ya iba a ir al cajero a sacar, y le digo, no te preocupes, yo te la pago, ¿verdad? Yo te la pago. Eso es un pecado de omisión, ¿verdad? Porque no obedecía a lo que Dios me había dicho en su momento. Ya hay veces que el Espíritu Santo nos dice y nos pide hacer cosas, nos exhorta, y el no hacerlo es también un pecado delante de Dios. ¿Nos vamos a ir al infierno? Por eso, mire, hermanos, la respuesta es no. Le voy a decir por qué. ¿Recuerda que la salvación no se pierde tan fácilmente? La sangre de Cristo tiene un valor enorme, pero lo que sí es que todo pecado tiene consecuencias. Y hay bendiciones que tal vez no estamos recibiendo a causa de nuestro pecado. Hay veces que no percibimos las consecuencias del pecado porque aparentemente no estamos sufriendo las pérdidas. Le voy a poner un ejemplo bien claro. Hace mucho tiempo yo empecé a invertir en la bolsa de valores. Uno de mis sueños guajiros era ser corredor de bolsa. Y había dos formas en que un inversor perdía. Uno, cuando comprabas la acción de una empresa y la acción bajaba y se iba en picada, ¿verdad? U otra, cuando no comprabas en la adecuada y empezaba a subir de precio. Si bien en la primera, pues obviamente mi cartera sufría porque pues perdía, pero en la otra, por no haber comprado esa acción, subía y es un ingreso que yo no recibí, es una pérdida. Y que otros corredores de bolsa o otros inversores estaban teniendo por haber invertido en esa empresa, ¿verdad? Aparentemente mi cartera no había sufrido pérdidas, pero realmente había una pérdida por no haber entrado en ese negocio. ¿Sí me explico? Si dejó de ganar ese. Entonces, el pecado, a veces las consecuencias no son tangibles
ante nuestros ojos por no percibir la pérdida. Pero como Dios le dijo al rey David, y aún te habría añadido más. Fíjense, ahí es donde nos damos cuenta que, mira, Dios pudo haberle bendecido aún más a David. Pero a causa de ese pecado, Dios frenó esa bendición. Y es una consecuencia que es intangible para nosotros. Pero hay una pérdida a causa del pecado. Entonces hay pérdidas, hay consecuencias del pecado que son tangibles y las sufrimos, ¿verdad? Y hay otras que realmente el único que sabe realmente la magnitud de la pérdida es Dios. También está el pecado de desobediencia, ¿verdad? Una vez conocí a un misionero que, bueno, no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero él contaba su testimonio que él había ido de misionero a África. Y entonces, pues llega a un país que luego entra en guerra, y a él lo meten a la cárcel y dura años en la cárcel, y él frustrado diciendo, Señor, me trajiste a África para que yo muriera aquí encarcelado. Y Dios le respondió, yo no te traje a África, tú viniste solito, nadie te trajo, yo no te llamé. Y ahí es donde también corremos el peligro de hacer algo que Dios no nos ha pedido que hagamos, ¿verdad? Que es lo contrario a la desobediencia, ¿verdad? Bueno, no lo contrario, sino que es una forma de desobediencia que cuando Dios nos pide no actuar, actuamos, y cuando Dios nos pide actuar, pues no actuamos, ¿verdad? Hay dos escenarios. Hay quienes actúan cuando no deben de actuar y hay otros que no actúan cuando deben actuar. Hay algunos que Dios les dice, ve de misionero y no es para mí, y se rehúsan. Y hay otros, no, yo sí quiero, no, tú no. ¿Verdad? Y Dios es soberano. Y hay veces que Dios dirige nuestra vida. Y es que debemos de entender, hermanos, que Dios es nuestro Señor. ¿Qué es que Dios sea Señor de nuestra vida? Que Él es nuestro dueño. Y Él puede dirigir nuestra vida como a Él le plazca. No somos dueños de nuestra vida, hermanos. No somos dueños ni siquiera de nuestro propio destino. Si usted se preguntaba que usted pudiera alcanzar los sueños que usted quisiera, la respuesta es no. Son solamente los sueños de Dios. Y créanme, hermanos, yo he conocido muchas personas que antes de ser, por ejemplo, pastores, ellos intentaron a toda costa ser empresarios, ser músicos, ser cantantes, actores. Me acuerdo que uno de los hermanos que sigo en Facebook, no en Facebook, en YouTube, él fue actor en Televisa y ya se salió en una novela y todo. Y no se le dio. Dice, aunque era bueno y pues el hermano está bien parecido y todo. No se le dio y Dios lo llamó a ser pastor, ¿verdad? Y así en muchos casos he conocido, dice, y me empezó a ir mal en los negocios y hasta daba consejos de finanzas a otras personas y les iba bien y a mí el mío me iba mal. Pero era porque Dios estaba diciendo, sabes que no es por ahí no, y Dios te va encorralando poco a poco y hasta que Él cumple su voluntad en nosotros. Dios, ahora, quiero dejar algo bien en claro, hermano, no se asuste, ¿verdad? No quiero mañana todo, yo voy a ir a África, hermano, no, espérese, ¿verdad? Porque también está la otra parte, si se va sin ser llamado también es una desobediencia. Cuando Dios nos pide hacer algo, hermanos, Él es muy claro, clarísimo, hermanos. No tenemos que buscarle tres pies al gato. Él es muy claro, porque si Él desea que hagamos su voluntad, Él es claro, muy claro. Y le podemos pedir una y otra vez, y Él va a ser igual de claro, no es confuso. De entrada, si usted hay un poco de confusión en su vida, no haga nada. Deje que Dios le deje bien en claro algo antes de actuar, que confirme. Y dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero necesito que seas claro conmigo. Necesito estar convencido de lo que tú me estás hablando en este aspecto. Y Dios será claro, Dios será claro, ¿verdad? Ahora, hay veces que Dios es muy, muy claro y nos rehusamos a hacer su voluntad. Y ahí es donde empezamos a pagar las consecuencias.
Como Jonás. Jonás tuvo que mandar un pez, casi se hundió un barco, etcétera. Es difícil. Y hay veces que Dios permite inclusive que el hombre haga su propia voluntad, como en el caso de Sansón. Y no lo deja ver para tomar como ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, vemos que el pecado es toda forma de rebeldía contra Dios. ¿Por qué debemos de arrepentirnos? El texto es muy claro. Dice, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Es decir, hay una causa, hay una motivación. Si Jesús no hubiera venido en carne, si Jesús no hubiera descendido del cielo, si Jesús no nos hubiera concedido el perdón de nuestros pecados, no habría ningún motivo para arrepentirnos. ¿Por qué? Porque la perdición era asegurada. Lo único que nos esperaría era una terrible expectación de juicio. ¿Y qué es lo que provoca eso? Simplemente que, pues si vamos a morir, pues demos rienda suelta a nuestros pecados, ¿verdad? Pero en cambio, hay una causa, hay un porqué, hay una motivación, y esa es que el reino de Dios se ha acercado. Es decir, hay una puerta abierta que se ha hecho de bendición y de salvación. Que Jesús, el Hijo de Dios, bajó a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, para que su Espíritu Santo viniera a morar en nosotros y en consecuencia su Espíritu Santo nos diera la paz, amor, el gozo, la benignidad, etcétera, para cumplir nuestro propósito en la vida y darnos una nueva identidad. Esa es la motivación, hermanos. Fíjense qué tremendo es saber que Dios no viene con un látigo a obligarnos a arrepentirnos. Dios no viene a amenazarnos. Y no digo que no exista el infierno existe, ¿verdad? El detalle es que sin Cristo, como dice el dicho, ¿verdad? Ya están en el infierno, nomás no les han avisado. Y el hombre ya está en el infierno, nomás no se ha hecho realidad su condición. Entonces, cuando Jesús viene, Él nos da la oportunidad de salir de ese camino que va a la perdición. No sé si me explico. O sea, Dios no vino a obligarnos a arrepentirnos con amenazas. Nos vino a mostrarnos su amor. Es decir, yo quiero reconciliarme con ustedes. Quiero volver en amistad con ustedes. Estoy dispuesto a pasar por alto todos sus pecados, hacerlos mis hijos, darles vida eterna, una morada celestial y que ustedes puedan salir de ese camino de perdición por el cual ya están caminando. Esa es la oferta de salvación que hace Jesús. Es imposible arrepentirse sin la intervención de Dios. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Habría sido imposible que el hombre pudiera arrepentirse sin que Cristo viniera a mostrarnos su amor. La principal causa de la falta de arrepentimiento en las personas no es la falta de miedo hacia Dios, sino la falta de comprensión del amor de Dios. Porque el temor no transforma a nadie. Escuchen bien, el temor al infierno no transforma a nadie. Lo único que transforma el corazón del hombre es el amor de Dios hacia esa persona, hacia el hombre. Es lo único que transforma el corazón. Y de ahí que la palabra de arrepentimiento, como escuchábamos en la mañana, en griego es metanoia. Es decir, un cambio de mente, un cambio de forma de pensar, de dirección. En consecuencia, lo que nosotros actuamos según pensamos. Si yo pienso que soy un gato, voy a actuar como un terrier, ¿verdad? Brincando y dando saltos y arañazos
como lo hacen ahorita los jóvenes estos que dicen que se identifican con gatos, ¿verdad? O con perros o con quién sabe cuánto animal. ¿Por qué? Porque ellos así piensan. Uno actúa según lo que piensa que uno es. Si uno piensa que Dios no murió por él y que Dios no le ama, seguirá actuando como un pecador. Pero cuando una persona tiene la convicción de que Dios ha decidido amarle y dar su hijo por él, específicamente por nosotros personalmente, eso cambia, eso impacta y entonces transforma nuestra manera de pensar. Y cuando vemos el pecado en nuestra vida, decimos, ¿sabes qué? Yo necesito dejar esto porque Dios me ama. No porque, me voy a ir al infierno, ya es una realidad, pero voy a hacerlo porque Dios me ama. Ya no voy a volver a hacer esto porque Dios me ama. Ocurre ese cambio en la forma de pensar, ¿verdad? Hay consecuencias y realmente las creo. No, tengo que dejar esto. Hay un cambio de mente y en consecuencia hay un cambio en la conducta de las personas y en el caso de nuestra vida. Y cuando digo que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento continuo, es porque nuestra mente tiene que ir siendo transformada constantemente a la imagen de Dios. ¿Sí me explico? Cada vez que conocemos más a Dios, nuestra mente se va transformando más y más y más y más nos vamos acercando a Dios y en consecuencia nuestra santidad se va perfeccionando cada día más. Si usted me pregunta, hermanos, ¿cuál es la principal causa de inmadurez espiritual? Es la falta de arrepentimiento. Es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque el arrepentimiento comienza cuando escuchamos la palabra de Dios y entonces la Biblia como un espejo nos muestra lo mal que estamos y entonces ahí el cristiano debe tomar una decisión o confesar su pecado, que como veíamos en la clase dominical, la palabra es homologeo, es decir, estamos de acuerdo con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Estoy de acuerdo contigo. Esto está mal en mi vida. Necesito cambiarlo. Y entonces se produce ese arrepentimiento. Cada día más y más. Y Dios va moldeando nuestro corazón. Cada día más y más. Y entre más le vamos conociendo a Dios, cosas que decíamos, no, pues no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, ¿verdad? Todos lo hacen, ¿verdad? Dios va poniendo ahí algo y dices, ¿sabes qué, Señor? Sí es cierto. Esto ya no puede seguir formando parte de mi vida. Y eso es, yo siempre he dicho, no hay que obligar a las personas a arrepentirse. Hay que decirle a las personas que conozcan a Dios, porque es el Espíritu Santo el que produce el arrepentimiento en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra, mostrándonos y confrontando nuestra vida. También por medio de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y hay veces que Dios nos da gracia también para confrontar a veces a hermanos o hermanas que hay ciertos aspectos que necesitan cambiar en su vida. Pero a final de cuentas, uno puede decir la exhortación, pero si la palabra de Dios no surte efecto en el corazón, no puede haber ese cambio. Y es necesario que el Espíritu Santo también obre en la vida de las personas. Por eso a veces puede más una oración que una misma exhortación. Mire, hermano, yo he conocido hermanos que dicen, yo tengo el ministerio de la exhortación, ¿verdad? ¿Cómo que usted tiene el ministerio de la exhortación? Sí, le digo a todos sus verdades, ¿verdad? No, usted no tiene el ministerio de la exhortación, ¿verdad? Eso no es exhortar, ¿verdad? Eso es ser inmaduro y querer quitar la paja del otro y dejar tu bigota ahí en el ojo. Eso es ser fariseo. Y yo me pregunto, ¿cuántos almas han ganado para Cristo esas personas? Ni una. ¿Cuántos discípulos han hecho
entre los cristianos, ellos, ninguno. Porque la confrontación del pecado, el apuntar a la persona, si bien es parte de la transformación, no se queda ahí. La Biblia nos enseña que el pecado se reprende con amor, no con juicio, no de una posición de espiritualidad o de superioridad. No, el pecado se reprende tú igual. Oye, aguas porque yo también puedo caer en lo mismo que tú. ¿Sí me explico? O sea, yo también soy hombre y al igual que él, yo también puedo pecar, ¿verdad? Entonces, oye, hermano, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esto en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Es muy diferente. Que dice, te vas a ir al infierno y y eres un pecador, eres un hijo del diablo. Hay un meme, ¿verdad? que sale ahí en las redes sociales, de, hijo del diablo. Y, ¿cómo vas a transformar a tu hermano diciéndole hijo del diablo? No, eso no va a cambiar a nadie, ¿verdad? Lo aleja. Al contrario, lo condena y terminan yéndose al mundo diciendo, pues sí es cierto, no puedo ser, no soy lo que Dios necesita que sea. Y terminan yéndose al mundo tristes, desolados y simplemente con la única esperanza de recibir juicio y dándole rienda suelta a sus pecados. Pero en cambio, si cuando confrontamos a las personas le decimos, mira, Dios te ama, pero Dios aborrece lo que estás haciendo, tienes que dejar eso, porque eso te va a destruir. Y eso cambia. Y dice, hay algo mejor que lo que tú estás haciendo. Hay algo mejor que las drogas, hay algo mejor que el alcohol, hay algo mejor que los pecados sexuales, hay algo mejor que la avaricia, hay algo mejor que todo eso. Y eso es Cristo, el amor de Jesús, la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú les ofreces algo mejor, la gente voluntariamente deja el pecado y abraza el evangelio, como el coleccionista de perlas. Y ya con eso termino. Dice la parábola que había un coleccionista de perlas que coleccionaba las mejores perlas, y dice que encontrando una perla preciosa, más hermosa que cualquier otra, dijo, vendió todas las perlas que tenía y fue y compró aquella perla. A veces que cuando uno realmente aprecia la belleza del evangelio, la belleza de Cristo, y te quedas asombrado de su obra, de lo que Él es, de lo que es estar en Cristo, volteas a ver todo lo que te estorba y sabes que estoy dispuesto a dejar todo esto por alcanzar esa perla preciosa. Y lo hizo en la historia. Y esa es la manera en que Cristo nos exhorta a arrepentirnos. Jesús dijo, yo vengo a darles un nuevo mejor camino, algo mejor. No lo mismo, no, sino algo mejor, un cambio. Entonces, hermanos, debemos de vivir una vida de arrepentimiento continuo, no conformarnos. Dice creo que es Hebreos, ¿verdad? Donde dice que debemos de transformar nuestra mente a imagen y semejanza de Cristo. O ese es Romanos, ¿verdad? Romanos 12:2, creo. Dice, no os conforméis a este mundo, sino sean transformados, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestra mente. Creo que sí es Romanos 12, ¿verdad? Entonces, nuestra mente debe ser transformada cada día. Un arrepentimiento continuo, no conformarnos con lo que hemos alcanzado, sino desear más. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Padre celestial, Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú nos exhortas, Señor. Padre celestial, en esta tarde yo quiero poner en tus manos la vida de mis hermanos, Señor. Señor, yo te pido que este mensaje, Señor, quede guardado en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a vivir una vida de arrepentimiento continuo, Señor. A no conformarnos con lo que hemos alcanzado, Dios, sino que nuestro corazón y nuestra mente
sean transformadas cada día, Dios. Cada día ser transformados por medio de tu palabra, por medio, Señor Jesús, también de tu Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado y nos limpia de toda maldad, Padre. Señor Jesús, Padre, ayúdanos a vivir como es dignos de ti. Y si hay algún pecado en nuestra vida, Dios, si hay algo que tú quieres cambiar, tal vez una actitud, Señor, tal vez hemos tomado una actitud de rebeldía contra ti. Tal vez hemos tomado una actitud orgullosa, Dios. Tal vez hemos rehusado, Señor, entregarte algo en nuestra vida. Tal vez, Señor, hemos desobedecido a algo que tú nos has pedido, Señor. Sea cual sea, Señor. O tal vez simplemente hemos desobedecido abiertamente a tu ley. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda maldad, Dios. Y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe, Señor. Ayúdanos a conocer más de tu amor y más de ti, Señor, para que nuestro corazón sea transformado y aquello que antes tal vez nos gustaba hacer, Señor, ahora lo aborrezcamos, Padre, y amemos, como decía el salmista, Dios, en el Salmo 119, hacer tu voluntad me ha agradado. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nuestro corazón cambie y sea transformado, Dios, a tu imagen y semejanza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.